En noviembre de 1915, Albert Einstein publicó las ecuaciones finales de su teoría de la relatividad general. 10 páginas de matemáticas que describían cómo la materia y la energía curvan el espacio y el tiempo. 10 páginas que cambiaron para siempre la manera en que la humanidad entiende el cosmos. 10 páginas que hoy, más de 100 años después, siguen siendo la descripción más precisa que existe de la gravedad, del espacio, del tiempo y de la estructura a gran escala del universo. Pero hay algo en esas ecuaciones que Einstein nunca anunció en una conferencia de prensa. Algo que sus colegas descubrieron progresivamente en los años siguientes y que produjo en algunos de ellos una incomodidad tan profunda que prefirieron ignorarlo. Algo que está matemáticamente contenido en las mismas ecuaciones que describen la expansión del universo, los agujeros negros, las ondas gravitacionales y todas las predicciones de la relatividad general que han sido verificadas experimentalmente con una precisión sin precedentes. Las ecuaciones de Einstein permiten el viaje en el tiempo, no como metáfora, no como límite teórico imposible de alcanzar en la práctica, sino como solución matemática legítima, compatible con todas las leyes de la física que conocemos, que describe trayectorias a través del espacio-tiempo que regresan al pasado. Eso está en las ecuaciones desde 1915. Y durante más de 100 años, cada vez que alguien señala eso con precisión matemática, ocurre algo predecible. La comunidad científica no lo refuta. No puede refutarlo porque las matemáticas son correctas. Lo que hace es minimizarlo, rodearlo de condiciones que lo hacen parecer imposible en la práctica y cambiar el tema hacia algo más cómodo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué una implicación matemática directa de la teoría más verificada de la física lleva más de un siglo siendo tratada como una curiosidad menor en lugar de como lo que es? Una de las predicciones más perturbadoras que la ciencia ha producido. La respuesta tiene capas, y cada capa es más incómoda que la anterior. Empecemos por las matemáticas. Por lo que las ecuaciones de Einstein dicen exactamente y por qué dicen lo que dicen. La relatividad general describe el espacio-tiempo como una entidad geométrica de 4 dimensiones que puede ser curvada por la presencia de masa y energía. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvado le dice a la materia cómo moverse. Esa es la descripción más compacta de la teoría. Las ecuaciones que formalizan eso son las ecuaciones de campo de Einstein. Son 10 ecuaciones tensoriales que relacionan la curvatura del espacio-tiempo con la distribución de masa y energía. Son matemáticamente complejas, pero físicamente claras en sus implicaciones. Dado un cierto arreglo de masa y energía, la curvatura del espacio-tiempo queda completamente determinada por esas ecuaciones. Pero las ecuaciones de campo de Einstein son ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales tienen múltiples soluciones. Diferentes configuraciones de masa y energía producen diferentes geometrías del espacio-tiempo. Y la pregunta de qué geometrías son posibles, de qué configuraciones del espacio-tiempo satisfacen las ecuaciones de Einstein, es la que abre la puerta al viaje en el tiempo. La primera solución que permitía el viaje en el tiempo fue descubierta por Karl Schwarzschild en 1916, un año después de que Einstein publicara las ecuaciones. Schwarzschild encontró la solución que describe el espacio-tiempo alrededor de un objeto esféricamente simétrico con masa, lo que hoy llamamos un agujero negro. Y en esa geometría, cerca del horizonte de eventos del agujero negro, el tiempo se dilata de manera extrema. Un observador que cae hacia el horizonte experimenta el tiempo de manera completamente diferente a un observador lejano. Eso ya es viaje en el tiempo, en el sentido de que los dos observadores experimentan duraciones diferentes para el mismo intervalo. Pero no era viaje al pasado, era dilatación temporal, viaje al futuro relativo al observador lejano. El viaje al pasado,
las curvas temporales cerradas, como las llaman los físicos, llegaron en 1949 y llegaron de la mano de alguien que nadie esperaba. Kurt Gödel era matemático, no físico. Es conocido por sus teoremas de incompletitud, dos resultados de lógica matemática que demostraron que cualquier sistema formal suficientemente potente contiene verdades que no pueden ser probadas dentro del sistema. Son los teoremas más importantes de la lógica del siglo XX y transformaron para siempre la manera en que los matemáticos entienden los límites del razonamiento formal. Gödel trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo lugar donde Einstein pasó los últimos 20 años de su vida. Los dos eran amigos. Caminaban juntos regularmente desde el instituto hacia sus hogares. Y en 1949, Gödel le regaló a Einstein, por su 70º cumpleaños, algo que nadie esperaba de un matemático lógico. Le regaló una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. La solución de Gödel describía un universo en rotación, un universo donde toda la materia rotaba uniformemente en torno a un eje, matemáticamente impecable. Satisfacía todas las ecuaciones de Einstein sin ninguna aproximación ni simplificación. Era una solución exacta. Y en ese universo, las líneas de universo, las trayectorias que los objetos siguen a través del espacio-tiempo, podían cerrarse sobre sí mismas. Un objeto podía seguir una trayectoria completamente consistente con las leyes de la física, sin violar ninguna ecuación, y terminar en su propio pasado. Podía encontrarse a sí mismo antes de haber comenzado el viaje. Gödel se lo mostró a Einstein. Y la reacción de Einstein fue reveladora. No dijo que Gödel había cometido un error matemático. No podía decirlo porque no había ningún error. Lo que dijo fue que esa posibilidad lo perturbaba profundamente, que no sabía cómo eliminarla, que esperaba que algún principio físico que todavía no conocían la descartara en la práctica. Ese principio nunca llegó. Desde la solución de Gödel, los físicos han encontrado docenas de otras soluciones de las ecuaciones de Einstein que contienen curvas temporales cerradas. El espacio-tiempo de Kerr, que describe la geometría alrededor de un agujero negro en rotación y que es la solución más relevante físicamente porque los agujeros negros reales rotan, contiene regiones internas donde las curvas temporales cerradas son posibles. Los agujeros de gusano, conexiones topológicas entre diferentes regiones del espacio-tiempo, pueden en principio ser configurados para permitir viaje al pasado. El espacio-tiempo de Van Stockum, que describe un cilindro infinito de materia en rotación, también permite curvas temporales cerradas. Cada una de estas soluciones es matemáticamente legítima. Cada una satisface las ecuaciones de Einstein. Cada una representa una geometría del espacio-tiempo que la relatividad general permite, en principio, y aquí está el punto que la física oficial no discute abiertamente. No existe ningún teorema que demuestre que estas soluciones son físicamente imposibles. No existe ningún principio conocido que las descarte. Lo que existen son argumentos de por qué serían muy difíciles de construir en la práctica. Argumentos de energía, de estabilidad, de causalidad, pero argumentos no son demostraciones. Y la diferencia entre muy difícil y imposible es la diferencia entre un problema de ingeniería y una ley de la naturaleza. Stephen Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección de la cronología. La idea de que las leyes de la física, aunque no lo hagan explícitamente en ninguna ecuación conocida, conspiran para prevenir la formación de curvas temporales cerradas. Que cada vez que alguien intentara construir una máquina del tiempo, algún efecto cuántico o gravitacional aparecería para destruirla antes de que pudiera funcionar. Hawking lo llamó conjetura, no teorema, no ley, conjetura, porque no podía demostrarlo. Era su intuición de que el universo debería funcionar de esa manera, no una consecuencia matemática de las leyes conocidas.
Hawking era completamente honesto sobre eso. En el mismo artículo donde propuso la conjetura, reconoció que no tenía una demostración, que era una suposición motivada por la incomodidad que producen las paradojas del viaje al pasado, no por un argumento físico riguroso. ¿Y Roger Penrose? ¿Qué dice Penrose sobre todo esto? Penrose tiene una posición que es más matizada y más honesta que la de muchos de sus colegas. Penrose no afirma que el viaje al pasado es posible en la práctica, pero tampoco afirma que es imposible. Lo que Penrose señala, con la precisión que caracteriza su pensamiento, es que la pregunta no puede responderse dentro de la física que conocemos. La razón es la siguiente. Las soluciones de las ecuaciones de Einstein que permiten viaje al pasado, como los agujeros de gusano y los espaciotiempos de Gödel y Kerr, involucran regiones donde la curvatura del espacio-tiempo es extremadamente grande. Y en esas regiones la relatividad general deja de ser válida. La relatividad general es una teoría clásica que no incluye la mecánica cuántica, y cuando la curvatura es muy grande, cuando la densidad de energía es muy alta, los efectos cuánticos se vuelven importantes. En esas condiciones, necesitas una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica, una teoría de gravedad cuántica. Y esa teoría no existe todavía. Lo que Penrose señala es que hasta que no tengamos esa teoría, la pregunta de si el viaje al pasado es físicamente posible no puede responderse. Las ecuaciones de Einstein dicen que sí en ciertas configuraciones, pero las ecuaciones de Einstein son incompletas en exactamente las regiones donde esas configuraciones se producen. Eso es intelectualmente honesto. Es también profundamente incómodo para quien quiera una respuesta definitiva. Pero hay algo más que Penrose ha articulado sobre el tiempo que va más allá de la pregunta del viaje al pasado y que conecta con la razón más profunda por la que las implicaciones temporales de la relatividad general han sido sistemáticamente minimizadas. Penrose, en su trabajo sobre la cosmología cíclica conforme, propone que el tiempo no tiene la estructura lineal simple que nuestra experiencia sugiere, que el pasado, el presente y el futuro no son categorías fundamentales de la realidad, sino productos de la perspectiva de observadores que existen dentro del universo, que en la descripción matemática más profunda del espacio-tiempo, todas las coordenadas temporales existen con igual realidad. Eso ya estaba en Einstein. La relatividad especial de 1905 establece que no hay simultaneidad absoluta, que dos eventos que un observador ve como simultáneos, otro observador en movimiento relativo los ve como sucesivos. El presente no es universal. El corte entre pasado y futuro no es una propiedad del universo, sino una propiedad de la perspectiva del observador. Y si el presente no es universal, si la frontera entre pasado y futuro depende del observador, entonces la pregunta de qué significa viajar al pasado se vuelve más complicada de lo que parece. Para un observador en movimiento relativo, lo que es el pasado para ti podría ser el futuro para él. El pasado y el futuro no son propiedades absolutas del universo. Son propiedades relacionales que dependen del estado de movimiento del observador. Las ecuaciones de Einstein llevan esa idea a su conclusión lógica. Si el espacio-tiempo es una entidad geométrica de 4 dimensiones, donde todos los momentos coexisten con igual realidad, y si las ecuaciones permiten geometrías donde las trayectorias se cierran sobre sí mismas, entonces el viaje al pasado no es la violación de una ley física, es la exploración de una región del espacio-tiempo que ya existe. No estás cambiando el pasado. Estás visitando una región del espacio-tiempo que, desde tu perspectiva lineal, llamas pasado, pero que desde la perspectiva de las ecuaciones simplemente es otra coordenada en la geometría de 4 dimensiones. Eso es lo que las ecuaciones dicen desde 1915.
que el pasado no está detrás de ti en el tiempo de la manera en que un país está detrás de ti en el espacio. Que el pasado es una región del espacio-tiempo que en principio podría ser alcanzada si pudieras recorrer la geometría correcta. ¿Por qué eso ha sido minimizado durante más de un siglo? La primera razón es la paradoja del abuelo. Si puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo antes de que concibiera a tu padre, entonces nunca nacerías y por tanto nunca podrías haber viajado al pasado para matar a tu abuelo. La contradicción aparente sugiere que el viaje al pasado es lógicamente imposible. Pero esa paradoja asume una cosa que no está en las ecuaciones de Einstein. Asume que el universo tiene una sola historia, que hay un único pasado al que viajarías. La mecánica cuántica sugiere algo diferente. La interpretación de muchos mundos de Hugh Everett propone que el universo se ramifica en todas sus posibilidades cuánticas, que cada decisión, cada medición, cada evento cuántico produce una ramificación del universo en todas sus posibilidades simultáneas. Si eso es correcto, y es una interpretación de la mecánica cuántica que muchos físicos toman en serio, entonces, cuando viajas al pasado, no regresas al mismo pasado del que partiste. Regresas a una rama diferente del espacio-tiempo, una que comparte la historia del tuyo hasta el punto de tu llegada, pero que desde ese punto diverge. No hay paradoja del abuelo porque el abuelo al que llegas no es el abuelo de cuya muerte dependería tu existencia en la rama original. Eso no resuelve todos los problemas del viaje al pasado, pero sí demuestra que la paradoja del abuelo no es una refutación definitiva. Es un argumento que depende de suposiciones sobre la estructura del universo que están lejos de ser establecidas. La segunda razón por la que las implicaciones temporales de las ecuaciones de Einstein han sido minimizadas es más sutil y más interesante. Tiene que ver con lo que el viaje en el tiempo implica sobre la naturaleza de la causalidad. La física moderna está construida sobre la causalidad, el principio de que las causas preceden a los efectos, que la información no puede viajar hacia el pasado, que el futuro no puede influir en el presente. Esos principios no son leyes de la física en el mismo sentido en que lo son la conservación de la energía o la segunda ley de la termodinámica. Son suposiciones que están incorporadas en la estructura de las teorías físicas, pero que no están derivadas de ningún principio más fundamental. Son, en cierto sentido, elecciones filosóficas que reflejan nuestra experiencia cotidiana del tiempo, pero que las ecuaciones de Einstein no requieren. Y si las ecuaciones de Einstein son correctas, lo que toda la evidencia experimental indica que son, entonces la causalidad tal como la entendemos no es una ley universal de la física. Es una característica de la región del espacio-tiempo en que vivimos. Una característica que podría no ser universal en geometrías más exóticas del espacio-tiempo. Eso es profundamente incómodo, porque la causalidad no es solo una ley física, es el fundamento de la manera en que los seres humanos entienden el mundo. Si las causas no tienen que preceder a los efectos, si el futuro puede influir en el presente, si la información puede viajar al pasado, entonces toda la estructura conceptual de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, de la ley, de la moral, necesita ser reexaminada. Quizás por eso, la física oficial prefiere no enfatizar que las ecuaciones de Einstein permiten exactamente eso, no porque sea falso, sino porque las implicaciones son demasiado grandes para ser procesadas dentro del paradigma actual. Hay un experimento que es relevante aquí y que la física cuántica realizó sin buscar específicamente esa implicación. Los experimentos de elección retardada de John Wheeler. Wheeler diseñó experimentos donde la decisión de medir una propiedad de un fotón se tomaba después de que el fotón ya había interactuado con el aparato experimental. Y encontró que la elección tardía, la decisión tomada después del hecho, afectaba retroactivamente al comportamiento pasado del fotón.
Eso se ha verificado experimentalmente. No es especulación. El comportamiento pasado de una partícula cuántica puede ser afectado por una decisión tomada en el futuro. Eso no es viaje en el tiempo en el sentido de personas viajando al pasado, pero es causalidad retrasada. Es influencia del futuro sobre el pasado. Es exactamente el tipo de estructura temporal no lineal que las ecuaciones de Einstein permiten en el espacio-tiempo a gran escala. La pregunta entonces no es si la física permite que el futuro influya en el pasado. Los experimentos de Wheeler demuestran que sí lo permite a nivel cuántico. La pregunta es si ese principio escala al nivel macroscópico. Si lo que ocurre con los fotones en los experimentos de elección retardada tiene un análogo en el nivel de las personas y los objetos cotidianos. Y para responder esa pregunta necesitamos exactamente lo que todavía no tenemos: una teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general. Una teoría de gravedad cuántica que describa el comportamiento del espacio-tiempo en condiciones donde ambas teorías son relevantes. Roger Penrose ha dedicado décadas al problema de esa unificación. Su propuesta de reducción objetiva orquestada sugiere que el colapso de la función de onda cuántica, el proceso por el que una partícula en superposición de estados se convierte en una partícula en un estado definido, involucra la geometría del espacio-tiempo a nivel de la escala de Planck. Que la mecánica cuántica y la relatividad general ya están conectadas a ese nivel más profundo, aunque la forma exacta de esa conexión todavía no está completamente entendida. Y si la mecánica cuántica y la relatividad general están conectadas de la manera que Penrose propone, entonces las implicaciones temporales de ambas teorías, la causalidad retrasada de Wheeler y las curvas temporales cerradas de la relatividad general, podrían ser aspectos de la misma realidad vista desde escalas diferentes. Eso no es una demostración del viaje en el tiempo. Es señalar que la física que tenemos, las dos teorías más poderosas y más verificadas de la historia de la ciencia, cuando se las toma en serio y se siguen sus implicaciones sin miedo a las conclusiones, apuntan hacia una estructura del tiempo que es mucho más extraña y mucho más rica de lo que el paradigma dominante quiere reconocer. La ecuación existe desde 1915. Las soluciones que permiten viaje al pasado existen desde 1949. Los experimentos que demuestran causalidad retrasada existen desde los años 80. Y la teoría que uniría todo eso en un cuadro coherente todavía está siendo construida. Mientras tanto, cada vez que alguien señala que las ecuaciones de Einstein permiten el viaje en el tiempo, la respuesta oficial es la misma: sí, matemáticamente. Pero es físicamente imposible porque se necesitaría energía exótica, o porque la conjetura de Hawking lo previene, o porque las paradojas de causalidad lo hacen lógicamente inconsistente. Ninguno de esos argumentos es una demostración, son conjeturas, son intuiciones. Son la incomodidad de una comunidad científica que ha invertido su paradigma en una visión del tiempo que sus propias ecuaciones ponen en cuestión. Einstein escribió esas ecuaciones en 1915, sabiendo que eran correctas, pero sin saber completamente todo lo que contenían. Lo que contenían, entre otras cosas, era la semilla de una pregunta que todavía no tiene respuesta. Una pregunta que la física no puede ignorar porque está en sus propias matemáticas. ¿Es el tiempo lo que parece? ¿Es el pasado inaccesible por principio o simplemente por limitaciones prácticas que todavía no hemos superado? ¿Qué implicaría para la física, para la filosofía, para la comprensión humana de la realidad, que el pasado fuera una región del espacio-tiempo que en principio puede ser alcanzada? Esas preguntas están en las ecuaciones desde 1915 y llevan más de 100 años esperando una respuesta que la física todavía no ha dado. No porque no exista, sino porque nadie sabe con certeza cuál es. Y en física, cuando no sabes la respuesta,
La segunda opción más común es no hablar demasiado de la pregunta, pero la pregunta sigue ahí, en las ecuaciones, esperando.